Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenides al Masaje Cerebral, su programa de ciencia en corto, platicadita y al pie, en esta cuarta temporada que ahora es semanal. En esta cuarta temporada el Masaje Cerebral se ha vuelto semanal, es decir, que ocurre cada 8 días sí o sí. Y se sube a las plataformas también cada 8 días sí o sí. Ustedes nos pueden escribir en el hashtag Masaje Cerebral si quieren comentar lo que ustedes gusten, pero sobre todo cosas que tengan que ver con lo que estamos platicando. Y si llegan a tener alguna duda o sugerencia de programa, también por favor háganlo en el hashtag Masaje Cerebral. Y como cada semana está en el otro micrófono mi queridísimo Andrés Cota. Oigan, pues qué gusto que ya estén escuchándonos cada semana y qué gusto que cada vez sean más, ¿no? Porque como han crecido nuestras redes... No, sí, involúcrense un poco. Siempre es bueno saber que estas palabras le llegan a alguien. Recuerden que tenemos la Sociedad de Científicos Anónimos y que esto es un poco un hijo de la Sociedad de Científicos Anónimos. Y entonces pueden buscar ahí @Científicos Anónimos en Instagram o por cualquier medio que ustedes quieran. Y cuéntenos que nos escuchan y que les gusta o que les disgusta, con lo que quieran, pero den señales de que existen, ¿no? De que no le estamos hablando al aire. Y siempre es un gusto que también nos pidan algún tema y algo que les interese más. Y cuando escuchen cualquier programa de Masaje Cerebral y les surja si quieren tener como los papers o algo en que no estamos sustentando, que no estamos aquí tirando ni palabras al aire ni inventando, o no inventando todo, ¿no? Echen ahí también un correo a cientificosanónimos@gmail.com. Y también nada, que estén ahí, vean, tenemos una página, yo sé que para mucha gente ese es un formato que parece como anticuado, pero en la página de la Sociedad de Científicos Anónimos, que es cientificosanónimos.org, converge todo lo que hacemos y ahí hay textos, también tenemos otras cosas de audio, tenemos videos y sobre todo eventos mensuales. Entonces se pueden enterar del evento mensual. Estamos ya en 6 ciudades de la República Mexicana y entonces pueden venir a participar en vivo, ¿no? Y me dará mucho gusto verles y conocerles más allá del altavoz. Pero bueno, dando seguimiento, porque aquí como ya va a ser semanal y como muchos de estos temas dan para más que un programa, me parece que está bueno hacer a veces como duplas, ¿no? Si son escuchas ya temperados de Masaje Cerebral, sabrán que nos gusta también tejer cosas, ¿no? Para que no estén ahí en el aire por sí solitos los episodios. Y en este caso estamos tejiendo muy finamente, estrechamente, porque es un segundo episodio de Especies Introducidas. A lo mejor al primero le podríamos decir pesadillas biológicas y este va a ser las invasiones bárbaras, ¿no? Y entonces, eventualmente estaría bueno que escucharan el primer programa si no han escuchado. Son independientes, pero es el mismo tema. Y nada más por si no lo escucharon, y si sí, para que recuerden, se denomina como especie introducida o invasora todas aquellas que están presentes en un entorno dado, que no sean nativas de ¿no? Es decir, pues los organismos exóticos para ese bioma, que su área de distribución natural pues no coincide con las coordenadas geográficas del sitio, vaya. Y son entes forasteros, bárbaros taxonómicos, invasores con dotes evolutivos desconcertantes para los moradores originales, ¿no? Depredadores ansiosos, herbívoros compulsivos, vegetaciones tóxicas, y también hay algas avasallantes. Son, en fin, sujetos desconocidos que interrumpen la relativa estabilidad de un sistema, profanan la distribución habitual de los nichos ecológicos y ponen la cadena alimenticia de cabeza. Colonizadores provenientes de reinos apartados, ¿no? Que se pueden imaginar una vez que se establecen y se empiezan a multiplicar, pues se convierten en una verdadera, vaya, redundante pesadilla biológica y generan extinción, ¿no? Decíamos que es ya la segunda causa que mayor pérdida de biodiversidad genera a nivel mundial. No es sencillo. Y bueno, nada más para retomar,
muchas de estas sagas tienen que ver con los animales domésticos, pero muchas otras no, muchas otras tienen que ver con animales, vamos a decir, exóticos, y esas son las que vamos a tocar ahora más. Había un episodio de Los Simpson en el que era muy gráfico eso. ¿Te acuerdas? Cuando van a Australia y llevan una rana. Ah, total, qué bueno que lo traes a cuenta, porque es lo que iba a decir. Hay como varias maneras de que estas especies lleguen a otro lado. Muchas son deliberadas, el humano deliberadamente introduciendo una especie. Otras son sin querer. Y a veces es por una cosa inconsciente, si no llana estupidez, que es, por ejemplo, liberar mascotas exóticas cuando ya no las puedes cuidar. Y le llaman efecto Nemo. Ay, hay que devolver a la tortuguita al estanque, ¿no? Hay que soltar al patito, pobre. Y vas y sueltas un animal en un lugar del que no es y se puede volver un verdadero problema. Pero bueno, lo que tú estás mencionando de los Simpsons, que me encanta que los Simpsons tengan lo más importante que ha pasado en la humanidad. Creo que cuando nos extingamos, ¿no? Y para una civilización inteligente futura, si vieran los Simpsons, si vieran los episodios, ya los Simpsons, pero si vieran los cientos de episodios de los Simpsons, se entenderían perfecto a la humanidad, ¿no? Dirían, claro, por eso se extinguieron. Claro. Pero sí, en Australia es loquísimo, porque lo que pasó allá es que tuvieron una plaga primero con un escarabajo, introducido también por los humanos, en los campos de cultivo. Y este escarabajo se volvió plaga. Y entonces dijeron, ¿cómo controlamos esto? Y entonces les ocurrió la brillante idea de ver qué se comía el escarabajo en su área de redistribución natural. Y vieron, este sapo que vive aquí, que es el bufo marinus, sin ir más lejos, que de hecho le llaman en inglés cane toad, es el sapo de las cañas de azúcar, porque es muy común en los cultivos, en los monocultivos humanos, porque pues los monocultivos humanos están llenos de plagas, entonces ahí son comunes estos sapos. Y entonces los llevaron a Australia, los soltaron, los introdujeron, y dijeron, con esto ya, vamos a salir del problema. Y es ese dicho de que sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Porque lo que pasó fue que sí se comieron a los escarabajos en cuestión y a todo lo demás, porque son súper voraces, son unos sapos muy grandotes, son de los sapos más grandes del mundo, pero además son venenosos. Y son venenosos desde que son huevos, o sea, sus huevos son venenosos, sus renacuajos son venenosos y ellos son súper venenosos. Y entonces lo que empezó a pasar es que no solo se comieron a todo invertebrado que pudieron y causaron muchas extinciones y siguen causando. En Australia es un problemón los sapos estos. Hay miles, cientos de miles, millones, sino que han matado muchos organismos que se los comen a ellos. O sea, serpientes, perros se mueren en Australia. Una vez más, si ustedes solo les importan sus especies domésticas, la cantidad de perros australianos que se mueren año con año porque se comen nuestros sapos es enorme, muchísimos. ¡Wow! Muchas especies, entonces, digamos, locales, se han ido al borde de la extinción de depredadores, o sea, porque se comen a una nueva presa venenosa. Pero además, shout out al sapo ese, porque Australia es una puerta al infierno. O sea, hay un montón de especies que son venenosísimas y letales, ¿no? Sí, eso no será el rey del metal que es, ¿no? Llegó, ese sapo es el bully de bullies. Llegó como a un territorio en el que sobrevive quien puede, ¿no? Todo está lleno de animales venenosos y varanos gigantes. Y el sapo así. Llega el sapo así de, ¿qué traes? A ver. Seguro han visto bueno, no sé seguro, tampoco voy a decir porque a lo mejor nunca salen de su departamento, pero muy probablemente han visto un bufo marinus, porque en México tenemos este sapo, es americano, es latinoamericano. En fin, pero bueno, sí, bien traídos los Simpsons a colación. Probablemente este otro caso del que vamos a hablar, a lo mejor hay un capítulo de los Simpsons, díganos si es cierto, porque es probable, dado que es parte de la cultura mundial, a lo mejor ya lo han escuchado, pero si lo han escuchado, no se me agüiten porque le vamos a dar un giro muy actual, que es los hipopótamos en Colombia. Los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿no? Tienen nombre de serie de Netflix que seguro ya la están haciendo, porque son los hipopótamos del narco, ¿no? Del narco de narcos, que como buen narco, porque eso les da mucho a los narcos, además de coleccionar coches, ¿no? Tienen zoológicos. Pues es que ya que tienes todos los coches, dices, puta, ahora quiero algo que se mueva solo. Y que se coma un auto, ¿no? Sí. Y entonces tienen zoológicos y Pablo Escobar fundó, pues, su la hacienda Nápoles, ¿no? En el 81 fue que este poderoso jefe del cártel de Medellín importó a Colombia 4 hipopótamos, 3 hembras y un macho, que puso en su colección de especies exóticas en la hacienda Nápoles en un lago, ¿no? Ahí. Y lo que pasó es que después de que murió finalmente Pablo Escobar, o lo mataron, después de su muerte en el 93,
pues las autoridades confiscaron a todos los animales de este rancho Nápoles y pues los reubicaron en distintos zoológicos, los vendieron porque las autoridades corruptas también, o sea, esos animales sacaban en el mercado negro, ¿no? También, o se venden a otros narcos. Y a los hipopótamos no los pudieron agarrar porque estaban ahí en el lago. Y un hipopótamo grande, pues es un animal complejísimo de manejar, son muy agresivos, muy poderosos. En África, de hecho, saben que hoy en día hay más muertos, hay más personas que matan los hipopótamos que los felinos. Okay. En parte porque cada vez hay menos felinos. Pero no, porque los hipopótamos son muy territoriales y un hipopótamo enfurecido. O sea, creo que tienes más chance de salir airoso de una pelea con un tigre que con un hipopótamo. Pues sí, te destroza. O sea, literalmente te mastica y te troza en dos. Claro. O sea, y no, echarse a correr tampoco es opción, ¿verdad? Que también son rápidos. Sí, bueno, esto sobre todo es en el agua, ¿no? O sea, si un hipopótamo te ataca en el agua. Ya no me acuerdo en qué película hay unas tomas muy impresionantes de hipopótamos persiguiendo una lancha. Y déjate una orca, que te persigue un hipopótamo en tu lancha, así, en tu panguita. Además, usualmente en el agua dulce estás en una lancha más chiquita. Sí, ¿no? claro. En tu kayak. Sí. Bueno, en fin, entonces dejaron a los hipopótamos ahí. Y... ¿qué creen que pasó? Eso se fue en el 93, ¿no? Pensemos, pues ahorita han pasado 30 años. 30 años de eso. Claudio nos va a responder, al regresar, de cuántos cree que es ahora la población. Eran 4. Eran 4 hipopótamos. ¿Cuántos hay 30 años después? Ahora. Ok, venga, vamos a nuestro primer corte del masaje cerebral y regresamos en breve. No le cambien. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Qué bueno que no le cambiaron. Estamos aquí en el masaje cerebral hablando de especies introducidas. Y si se acaban de llegar, bueno, si lo están escuchando en vivo, vaya en la radio. No dejen de luego buscarnos en las plataformas para que se enteren de todo lo que nos llevó al punto en el que estamos ahorita, que son los hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Los hipopótamos que Pablo Escobar se llevó para su zoológico y que tiempo después quedaron libres. Eran 4, ¿no? 3 hembras y un macho. Esto en el sistema del río lacustre, del río Magdalena, ¿no? Y se empezaron a dispersar, se empezaron a tener familia. Hicieron familia. Ahora piensen, no es lo mismo que tener un sapo introducido, ¿no? O sea, un hipopótamo tiene una tasa de reproducción más lenta. Pero bueno, 30 años han pasado desde entonces. Y ahora, ¿de cuántos cree Claudio y ustedes que es la población, ¿no? ¿Cuántos crees que hay ahorita en el río Magdalena? Ok. Pensando que los hipopótamos no tienen un servicio de planeación familiar. Exacto. ¿No? No, lejos de ello. ¿Cuánto tarda la gestación de un hipopótamo? Pues yo creo, no tengo el dato exacto, pero bueno, es un mamífero grande, ha de ser similar a la nuestra. A la nuestra, un poquito más. Puede ser que un añejo, ponle. Y, hijo, no. Debe estar alrededor, son 4, son 2 parejas. Sí, bueno, 3 hembras y un macho. 3 hembras y un macho, sí. Ok. Porque eso lo cambia todo. Todo. Yo digo que 30 años después, esa familia de hipopótamos debe estar llegando a las 120 especies. 120. Oigan, a Claudio le llegaron sus suplementos vitamínicos, parece, porque sí. ¿Neta? 120, viste, ¿verdad? No, para nada. Bueno, ya son un poquito más, pero digamos que 120 contados. Puede que haya unos cuantos más que no han contado, pero 120 ejemplares. ¿Exactos? La moringa funciona, señores y señoras. Bravo, quiero darme un aplauso yo a mí mismo porque es la primera vez que le pego al clavo tal cual. Los adaptógenos que está tomando Claudio funcionaron. 120 ejemplares. Y ahora estamos hablando de 120 hipopótamos en el río Magdalena, que cada vez se dispersan a más áreas. Y por eso es plausible que haya algunos que no estén censados. Se puede que haya más de estos. Pero claro, estás hablando de un animal enorme que come una cantidad de vegetación bestial cada uno y que además, como decíamos, son agresivos, ¿no? Y ya ha empezado a haber casos, ha habido ya muertos humanos, porque ha habido casos o del hipopótamo directamente atacando a una persona, o ya casos como de alguien que va en la carretera y choca contra un hipopótamo en la noche. Claro, sí, no pues te estás esperando que un hipopótamo, ¿no? Y empieza ya a haber un tráfico local de hipopotamitos, también, fíjate, ahí en toda esa zona de Colombia. Está empezando, ya está salido de control, pero cada vez más.
Y hay un estudio muy interesante en que el problema mayor con respecto a las extinciones locales no es el hipopótamo en sí, sino su caca. O sea, la gran cantidad, imagínate cuánto caga un hipopótamo. Sí, claro. O sea, háganse, si ustedes tienen un perro mediano, ahora piensen ¿no? Ahora piensen en un si hipopótamo. ustedes han tapado ¿no? un baño, imagínense. No, es bestial. Y entonces toda esta materia fecal de los hipopótamos, lo que ha pasado es que la microbiota de los hipopótamos ha cambiado la microbiota del lago, de los ríos. Uh-huh. Y entonces haces un efecto cascada desde abajo, desde lo más chiquito, desde lo minúsculo, desde las poblaciones bacterianas para afuera. Está re interesante ese estudio porque entonces han visto que hay peces ya que se están extinguiendo por eso. Porque su microbiota cambió y entonces ya no pueden sobrevivir, ¿no? Y eso, pues, está canijo, porque ¿cómo regulas eso? Pues solo sacando a los hipopótamos de ahí. Esta es la cuestión. En Colombia ahorita ya está en tribunales, ya alcanzó tintes políticos, ha vuelto pues sí, una especie de herramienta política entre políticos locales y federales, porque obviamente hay quienes decimos, los biólogos y las organizaciones de conservación, directamente dice hay que sacrificar esos hipopótamos. Uh-huh. No hay discusión, ya nos tardamos, hay que matarlos, uh-huh. como lo que hablábamos en el capítulo pasado de matar por conservar. Uh-huh. Pero claro, eso se vuelve un argumento muy tricky, porque además no es lo mismo matar una serpiente introducida o un pez introducido que un hipopótamo. Claro. Porque aquí ya está en tribunales porque hay un grupo de personas que los quiere declarar personas no humanas. O sea, que son seres sintientes y que como seres sintientes no tienen derechos y entonces tú no los puedes matar. Y entonces se ha vuelto un verdadero, pues no sé qué palabra utilizar para no ser una palabra altisonante, pero bueno. No, y hay hipopótamos que ya estudiaron derecho, tienen amparos. No, imagínate, entonces ahorita hay como esta cosa entre, estás hablando además del país, que después o sea, entre México y Colombia siempre nos debatimos qué país tiene más ambientalistas asesinados anuales. Neta. En Colombia matan un montón de ambientalistas. Y al mismo tiempo no quieren matar a los hipopótamos. Hay una cosa muy rara. Y entonces, claro, ya los animalistas no, pero entonces, ¿qué dices? Bueno, no los matamos, pero entonces los castramos, los operamos. Uh-huh. Pero para castrarlos, ya lo pusieron a prueba. Hay un muy buen episodio de nuestro programa hermano Radio Ambulante, ¿no? Que, de hecho, les damos consejos aquí en el Masaje Cerebral de cómo llevar a cabo sus investigaciones. Tienen un episodio que les recomiendo mucho, que es del veterinario que castra estos hipopótamos. Y que es totalmente descabellado porque es carísimo. O sea, atrapar un hipopótamo para castrarlo no tiene sentido. No es como operar gatos ferales, ¿no? Ajá. Y además no arreglarías el problema de la caca y la microbiota, que es realmente lo que está extinguiendo. Y aquí el argumento es una balanza. O sea, sí, claramente que no hay que matar a un hipopótamo, pero en la balanza hay decenas de especies, si no es que centenas de especies afectadas en su lugar, que están en su lugar local, nativo. Y además hipopótamos en África hay muchísimos, no es una especie que esté en peligro. En extinción, ¿no? Entonces, bueno, ahí entre que son peras y son manzanas, no se ha decidido. Y se estima, para que se den una idea de qué tan grave es esto, que de no hacer nada, los ambientalistas estiman que para el 2034... Ahí está la vuelta eso. Para 2034, o sea, en 10 años más, sí, en 10 años más, van a ser 1,500 hipopótamos. No. Porque, claro, las especies se van reproduciendo, pero entonces se vuelve, se van haciendo como potencia, ¿cómo se llama eso? De manera exponencial. Sí. ¿No? Porque, claro, tienes 2, luego tienes 4, luego tienes 8, luego tienes 16, luego tienes 32, luego tienes 3,230. No, y se van así. ¿Y la reubicación es una posibilidad o es impagable? Es carísimo y entonces abres... Qué bueno que lo mencionas porque ahí es donde está el giro más surrealista de todos. Es muy caro, pero es lo que están planteando hacer. Pero claro, tú no los puedes reubicar a África porque son hipopótamos que nunca han estado en África y que vete tú a saber qué cantidad de patógenos pueden traer de los lagos colombianos a África. Y a lo mejor ahí sí extingues a la especie. Porque metes estos, los hipopótamos del río Magdalena, vamos a soltarlos en África, y de pronto hay una pandemia y se mueren todos. Porque es lo que pasa mucho. O sea, no puedes controlar eso. Entonces, eso está fuera de la cuestión. Eso, de hecho, no se debe hacer nunca. Reintroducir sin ningún cuidado no se debe hacer casi nunca. Y reintroducir especies se puede hacer, pero lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces, la otra que está pasando ahora es que entonces los quieren reubicar a otros santuarios naturales, como llaman.
a la India, vete a saber por qué, pero la India dijo que ellos podían tener varias decenas. Y a México, a Sinaloa, de todos los lugares. ¿Qué? ¿Dónde van a acabar los hipopótamos de Pablo Escobar? Pues en el otro estado, ¿no? Con los compadres de del Chapo y sus secuaces, oye. No, está loquísimo. Digo, parece que es un santuario, ¿no? No, pues a saber. Badiraguato. A saber de quién es, ¿no? Pero imagínate, sí. No, pues aquí a Sinaloa de Leiva, aquí hay un santuario bien chido de animales. ¿Y quién es el dueño? Bueno, no quieres saber. No podemos decirle. Joder. Ellos están dispuestos a adoptar 6. Y ya está en trámites esto. O sea, se está haciendo el papeleo burocrático, que a lo mejor ahí se queda, atorado en el burocrático. Pero de llegar a pasar, que traes unos hipopótamos a Sinaloa a una situación muy similar, ¿y qué pasa eso en decenas de años? O sea, nada más estás haciendo el problema. Te digo que los humanos, estás llevando a otro lado nada cuando más. nos extingamos, tú ves los Simpsons y dices, es claro. O sea, no tenían oportunidad los pobres. Pero bueno, nos vamos a ir con risas y no preguntas de este corte. Si ¿les parece bien? Y de regreso, pues seguimos desilvanando estas cuestiones surrealistas y terroríficas a la vez. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Y ya estamos de vuelta en el tercer bloque de este masaje cerebral. Segundo episodio de la 4ª temporada y también segundo episodio de especies introducidas. En esta ocasión, Cota nos ha platicado de 2 especies distintas que han cambiado pues de locación y con ello todo lo que hay alrededor de ese espacio. En definitiva, es una situación que no se alcanza a ver hasta que no se vuelve un problema. De entrada pareciera ser algo que es cualquier cosa y que el no tener un cuidado particular con una especie de otro lugar es un problema. ¿Es más fácil, pregunta, que se vuelva un problema una especie introducida a que se muera? No sé, porque no creo. Yo creo que hay muchas especies que digamos, introducidas que no sobreviven, ¿no? Que eventualmente... Porque fíjense esto, nada más para que se den la idea que esto pasa todo el tiempo, en todos lados al mismo tiempo, ¿no? Todo en todos lados al mismo tiempo. Ajá. Recientemente estuve, aquí un paréntesis aparte, en España presentando fieras familiares y resulta que porque parecía que fui yo el agente, ¿no? Junto con mi visita, coincidió en que encontraron ajolotes de Exolotl, nuestro dios mexica, en sistemas lacustres de Cataluña, ahí en España. ¿Qué? La primera vez. Obviamente eso es por el mercado de mascotas. Claro. Y llegaron ahí, y esto es lo que, por eso viene a tu pregunta, a ver si sobreviven el invierno. O sea, a lo mejor el invierno los mata. O sea, de aquí al invierno esos van a estar ahí, ¿no? Incluso a lo mejor ponen van a hacer huevos. Un montón. Sí, van a hacer un montón. Porque una vez más, nadie se los va a comer a ellos y ellos se van a comer a lo que puedan, ¿no? Hasta que vuelvan a meterle tilapia. Allá no hay tilapias y carpas. Van a estar así y es como la reconquista, ¿no? Nuestro dios Xolotl reconquistando lo perdido. Exacto. Va a ir a acabar con el imperio español. Sí, en tono de broma, ¿no? En tono de broma, pero bueno, si lograran sobrevivir el invierno, vete a tosar, pues los ajolotes aguantan frío, pero no sé si tanto frío. Pues entonces ya tienes una especie introducida nueva ya. Si no sobreviven, entonces es una especie introducida que estuvo un ratito y que por condiciones ambientales no sobrevive. Por eso sí cambia mucho, por eso los trópicos, pues es el lugar como, ¿no? Sí. El lugar agradecido, porque muchas especies sí. En cambio, si tú vas a lo mejor Canadá, vete a los territorios canadienses, y probablemente no hay muchas especies introducidas ahí, porque son tan drásticos esos cambios ambientales, o sea, que solo las especies que han evolucionado y se han adaptado y han sobrevivido a esas condiciones ambientales sobreviven, ¿no? Casi que el humano no sobreviviríamos ahí más que... Sí. ¿No? Entonces, bueno, eso depende, pero de que cuando pegan con tubo, no hay duda. Ya no hay para atrás. No hay para atrás. Y, por ejemplo, vamos a decir otro de mis casos, o sea, favorito por lúgubre, pero también favorito porque involucra a mis animales favoritos, pero que es brutal, que son las pitones birmanas, ¿no? La pitón burmés, que llamamos en español, pitón molurus, si quieren su nombre científico, en Florida, en los Everglades, ¿no? Ahí donde Trump, o sea, lo van a meter a la cárcel, ahí donde, pues ahí hay un problema
brutal con las pitones gigantes, ¿no? Estamos hablando de una especie de las pitones burmeses o birmanas que llegan a medir con facilidad 5 metros, ¿no? Bajita la tenaza, la chaparrita. Un poquito más, ¿no? Ha habido ejemplares de 6.5 catalogados. Pero bueno, por lo menos entre 3 y 5 metros, pónganle. Entonces, imagínense eso. O sea, pongan su coche y otro atrás, ¿no? O sea, 5 metros es mucho para una pitón. Y pesan un montón y son unos, pues, depredadores poderosísimos, te podrás imaginar. Y que llegaron a comerse todo, porque lo que pasa muchas veces en los ecosistemas es que tú tienes una red trófica, ¿no? Una cadena alimenticia, y usualmente entre escalones, solo se consumen entre escalones que estén consecutivos, ¿no? O sea, los insectívoros comen insectos, y luego hay algún depredador que se come al pájaro insectívoro, y los pitones llegan ahí, y entonces, según la edad del pitón, o sea, si es cría o adulto, se comen a todos los escalones. O sea, las pitones bebés comen ranas y lagartijas, peces también, ¿no? La pitón que sigue, de tamaño, pues come pájaros y come mamíferos pequeños. La que sigue come mamíferos grandes. Y la que sigue se come a los cocodrilos, que eran la cúspide de esa cadena alimenticia. Y sí, ahora ha habido muchos casos que se han ya documentado de pitones comiendo cocodrilo americano, o comiendo lince, o comiendo puma, ¿no? A lo mejor un puma se puede comer una pitón chiquita, obviamente. O sea, obviamente también hay quien se come estas pitones, pero en general, el nivel de, digamos, de el impacto y el nivel de tasa de reproducción de los pitones, y que las condiciones de Florida, si lo piensan, son muy similares al sureste asiático, donde son estas pitones, que son del sureste asiático y Indonesia, pues les permitió, y una vez más, sin muchos patógenos, sin muchos de los parásitos que controlan su población, pero sí trajeron un parásito con ellas que no había acá en América, que han matado un montón de especies de serpientes de los Everglades. Pero entonces el impacto de estos pitones en los Everglades ha sido de tal grado que está a punto ya de colapsar el ecosistema, y en ciertas regiones ya lo colapsó, y hay lugares donde la población de mamíferos pequeños se ha reducido en un 90 a 99%. ¿Qué? O sea, se comen, eso les digo, ¿no? Desde venados, cocodrilos, aves, felinos, para abajo, todo. Y entonces imagínate, 99%, entonces que ya no tienes mamíferos en esa área, ¿ya? Y las pitones siguen ahí. Y es un problema muy gordo porque los Everglades es una reserva, ¿no? En gran medida, es territorio, es un humedal. Imagínense pastos así como inundados. Y tú no ves una pitón, aunque mida 5 metros y la tuvieras en este cuarto, imagínate que es de 2x2, no la ves, no la encuentras, aunque esté ahí. O sea, es muy difícil ubicarlas, y además ya se calcula, no se sabe, pero se calcula que la población está por arriba de los 30,000 pitones. 30,000 pitones, ¿no? What? Oye, ¿y cómo llegó la pitón birmana a Florida? ¿Tú de quién crees que fue la culpa? ¿De quién crees que sería la culpa? ¿De quién? ¿De la pitón o de Bart Simpson? Sí. Pues mira, hay teorías encontradas, como siempre, pero se estima que desde los 80, o sea, desde antes de que naciéramos, ya estaban las primeras. Y no solo han llegado una vez, esa es la cosa. Bueno, pero hace relativamente poco. Nada en tiempo biológico. Y además estas, como génesis de llegada a una especie a algún lugar nuevo, no tiene que ocurrir una sola vez, puede seguir ocurriendo, ¿no? Es un factor que se puede repetir, sí, entonces puede suceder varias veces. Y esto está muy aunado al mercado de mascotas exóticas. O sea, finalmente estas pitones birmanas son las pitones gigantes más comunes en cautiverio, porque son bastante dóciles. O sea, se vuelven muy dóciles. Y también por su piel, pues están en la industria peletera en Asia. Y en el mercado de mascotas exóticas gringo, que es enorme, a los gringos les encanta tener mascotas raras, ¿no? Y pues algunos lo hacen de una manera más a los gringos ya, que otros. Narcos. Sí, eso es lo mismo. No, pues Miami ahí en Florida, es un hub de comercio internacional de estas mascotas. Entonces, plausiblemente o las liberaron deliberadamente, como te digo, en una cosa como de efecto Nemo, o compras una serpientita, una pitoncita de 25 centímetros, preciosa en un show. ¡Ay, qué hermosa! Y cuando mide 3 metros, dices, ¿qué le hago a Godzilla, ¿no? Y lo botas ahí en el bosque. O bien, puede ser que estén ahí en cautiverio y de pronto hay un desastre ambiental. Imagínate un huracán, aquí te puedes imaginar un temblor que rompe unas peceras. Claro. Con huracanes sí está demostrado que muchos animales en cautiverio se fugan, ¿no? Y entonces el caso es que ahí empezó algo que... Y en Florida hay mucho huracán. Un nivel ahorita
realmente bestial. Y eso es la punta del iceberg, porque no le echen mucha imaginación. ¿Para cuánto? No es si van a llegar o no. ¿Cuándo estos pitones ya invaden México? O sea, van a invadir México seguro. Se vienen por toda la vertiente del Golfo de México. Ajá. Es área perfecta para ellas. Entonces, con el tiempo, si les dan un par de siglos, a lo mejor esta pitón pues, se va a volver una pitón ya americana también, ¿no? Sí. Y entonces pasan cosas rarísimas, ya nada más para cerrar este pequeño episodio de la pitón. Como, ahora sí que levanten ese muro. Como pasa en la vida, que en Estados Unidos se organiza el Python Challenge, ¿no? O sea, hay mercenarios que viven de cazar pitones y cobras por metro de organismo. ¡Wow! Entonces llevas pitones, las matan, ¿eh? Hay gente que de eso vive, ajá, de matar pitones y vender por metro de organismo. Se estima que solo en el Python Challenge de los Everglades se han sacrificado 6,000 ejemplares de pitones. Pero no es suficiente para contrarrestar. Sí, para competir contra. Entonces ahora la FDA, que es como su COFEPRIS de allá, ajá, está evaluando si es seguro comer esta carne, si es seguro consumir la carne de pitón, porque en Asia se la comen. Uh-huh. Y si es seguro, pues entonces ya la pones en el plato del peor depredador de todos, ¿no? Si la puedes comer y además es cara, ¡uf! No, o sea, se acaba eso y se acaban las de Asia también, ¿no? Es peligroso. Claro, le van a ganar ahora el mercado al aguacate o a ver qué. Sí, caray. Pero bueno, para dejar una última pregunta antes de que Claudio, para llegar al último corte. Claudio, ¿en cuántas islas del Pacífico mexicano, ¿no? ¿En cuántas islas de México crees que las ratas negras se han vuelto ya un problema? O sea, las ratas negras introducidas se han vuelto un problema. ¿En cuántas islas dirías tú? Ok, venga, vamos a nuestro último corte y regresamos a el masaje cerebral. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Pues estamos acá de nuevo en el masaje cerebral, entrando al ocaso del programa, al último bloque que vamos a dedicar a las especies introducidas por esta vez, ¿no? Llevamos ya 2 episodios aquí de pesadillas biológicas, cada una más cruenta que la de junto, y además pesadillas que cada vez son más frecuentes y cada vez en estos albores de la 6ª extinción masiva resultan más nocivas para las especies locales. Y bueno, en algún día futuro, a lo mejor hacia finales de temporada o quizá quinta temporada, dedicaremos a otro episodio porque hay muchas historias que se nos han quedado aquí en el tintero que vale la pena contar. Pero bueno, para ir cerrando este ocaso, vamos a aterrizar tantito en las ratas, ¿no? Las ratas, otra de estas especies que nos acompañan a todos lados. La rata negra, la rata café, son un par de especies de ratas distintas y que el humano lleva casi que a donde llegan nuestros barcos, llegan las ratas, ¿no? Y son, se imaginarán ustedes, cualquiera que haya peleado contra una rata en su cocina, son unos organismos muy capaces, muy inteligentes, con muchos recursos y que además se reproducen rápido y que pues, imagínense como especie introducida, ¿no? Se comen semillas, entonces pueden llegar a ser como las cabras en la isla de Guadalupe, se comen a los organismos, a los invertebrados, se comen incluso a las crías de otros roedores. Vamos, es una especie bastante adaptable y muy hambrienta. Y entonces, Claudio, la pregunta es ¿en cuántas islas? Porque como estábamos diciendo, donde más estragos causan las especies introducidas, esto no quiere decir que en continente no causen estragos, pero en donde causan estragos más severos es en las islas. ¿En cuántas islas, hoy por hoy, de México, hay ratas ya como especie introducida y generando extinciones? Ahí nada más quiero hacer una pequeña acotación, que es preguntar pues, cuántas islas hay en México, porque si no, ¿qué tal que digo un número y ni siquiera son el número de islas que hay que son consideradas tierras mexicanas? Habría que definir el concepto de isla. No. Depende. Según aquí una búsqueda rápida dice que más de 4,000. 4,100 islas e islotes, ¿no? Muchos de estos islotes pues son chiquitos. Claro, bueno. Sí, o sea, de eso un porcentaje mínimo serán las que son habitadas. Sí, ¿no? Bueno, sí. Bueno, por el ser humano. Sí, exacto. Y suponemos que las ratas están en donde hay humanos, casi que, sí, que es una... O donde ha habido. Donde ha habido. Sí. Uh-huh. Entonces yo voy a decir
así de ese, un porcentaje muy pequeño de esas 4,100 islas están habitadas. Entonces yo digo que hay 150 islas tienen ratas. Ok. Te quedaste un poco corto. 250. Okay. En 250 islas son un problema ya desmedido las ratas. Y en unas tantas más están siempre como en esa navaja de dos filos de que a lo mejor ya llegaron y no. Pero bueno, en esas 250 islas están asentadas y han causado ya muchas extinciones, porque se me olvidaba decir también, claro, sobre las plantas y sobre las aves. Son buenísimas para comerse los huevos de las aves, las ratas, o incluso los polluelos. Y entonces, claro, aquí es otra de estos efectos cascada insospechados a veces que se ha empezado a observar que en las islas tropicales, por ejemplo, donde las ratas llegan y extinguen aves y plantas, o sea, reducen la población de aves o las extinguen o reducen su población y la colapsan, y entonces las aves migratorias ya dejan de llegar ahí, de parar. Entonces se puede registrar un efecto espejo en los arrecifes de coral. No se entendía muy bien por qué, pero el caso es que si tú tienes ratas en una isla, pronto, en unas décadas después, tu arrecife probablemente también colapse. Porque como ya no hay pájaros, todo el guano de los pájaros, la caca de los pájaros, que termina siendo deslavada al mar, es parte fundamental del sistema de nutrientes de esos arrecifes. Okay. ¿No? O sea, muchos elementos que vienen con esas excretas de pájaros son fundamentales, ¿no? Cámara. Entonces, ese guano, ¿te acuerdas que se ha usado como fertilizante por la humanidad? O sea, es una materia biológica muy preciada. Bueno, entonces imagínate, tú pones ratas y empiezas a tener efectos por afuera del agua y también por abajo del agua. Y a largo plazo, pues ya quedan ratas nada más ahí, ¿no? Entonces, 250 islas. Piensen que las ratas pueden tener 6 camadas al año, y en cada una 12 crías. Entonces, se reproducen realmente. O sea, aquí en México se estima que hay 10 ratas por humano, más o menos. O sea, piensa en la Ciudad de México. Entonces, pues, multiplíquenle, ¿no? Somos 20 millones, 22 de personas. Bueno, pues ahí están sus ratas. En Nueva York se estima que son 20 ratas por persona. Imagínate cuántas tienen. Y ya son estas cosas fantásticas que hablamos alguna vez de los videos de ratas cazando palomas, ¿no? O sea, 4 ratas embisten una paloma y se la comen. Claro. Pero bueno, entonces las ratas, y es un miedo persistente porque las ratas, por ejemplo, ahí en Isla Guadalupe, no hay. Es de las pocas islas que se logra controlar, pero en cualquier momento llegan. O sea, si tú no revisas caja por caja de todo lo que llevas a la isla, pues una ratita, ¿no? Y se desata el pandemonium. Pero bueno, nada más para mencionar ahora casos breves que ponen ya las cosas de cabeza. Saben que hay muchas veces que las especies introducidas que se vuelven, digamos, invasoras y se vuelven una plaga en un lugar, pueden estar en extinción en su lugar de origen, ¿no? Tal es el caso del castor, el castor acá americano, al cual casi extinguimos los humanos, porque durante mucho tiempo lo que la plata fue aquí de la Nueva España para el Imperio Español, el castor lo fue para el Imperio holandés, francés, británico y luego gringo. O sea, se explotó bestialmente, ¿no? Ok. Entonces casi lo llevamos a la extinción. Y luego, en algún momento, algún brillante peletero que hacía sombreros de castor, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo me los voy a llevar a la Patagonia, ¿no? O sea, yo tengo mi rancho allá en la Patagonia, en el fin del continente, en un rancho argentino, y se llevó a los castores para allá. Y resulta que eventualmente vio que los castores pues les iba bien y que incluso los podía soltar. Ajá. Y entonces soltó a los castores. Y ahora los castores son una plaga en todo Tierra del Fuego, en Chile y Argentina, sin precedentes, porque lo que hacen los castores es que son ingenieros ambientales. O sea, se acordarán de cualquier caricatura que tengan en la cabeza, que los castores pues básicamente roen troncos y hacen presas. Sí. Y si tú haces represas, paras el flujo de agua, ¿no? Claro, en los lugares de donde son oriundos, estas represas de los castores eran importantísimas para el ecosistema acá en Norteamérica, que te digo, casi los extinguimos, y que se generó una parte de la crisis ambiental actual, la puedes explicar desde los castores. Eso lo aprendí de mi amigo Francisco Serratos, que vendrá al próximo programa y con el cual platicaremos y les contará más de eso. Pero yo les voy a contar los castores actuales, que es que entonces en Tierra del Fuego hay tantos ya que no los pueden contar. Entonces hacen vuelos, sobrevuelos en avioneta o en helicóptero y cuentan las represas.
Y hay represas como en el 50% del territorio. Cámara. Entonces eso está ya... Ya, son dueños. No, eso ya, o sea... Y al mismo tiempo acá en América del Norte están a punto de extinguirse. Entonces hay unas cosas muy locas de cómo movemos especies de un lado para otro y en su lugar de origen ya no está porque nos las hemos acabado, pero el lugar en el que lo metimos es una plaga que está acabando con otras cosas, ¿no? Una locura. Les voy a dejar otro que me gusta, que es el caracol gigante africano. Es un caracol enorme que se pueden imaginar, el caparazón es como una manzana un poco más grande, no es un caracol enorme. En Colombia también, para cerrar también con Colombia, que se detectó por primera vez en Colombia en 2008, ¿no? Y en principio se llevó al país, a lo mejor les suena a ustedes, para la industria cosmética, ¿no? ¿Cuántas veces no han visto en el metro la crema de baba de caracol, ¿no? Las cremas cicatrizantes, antienvejecimiento, nunca te saldrá una arruga, ¿no? Con la crema de baba de caracol. Y entonces pusieron ranchos para extraer esa crema, ¿no? O sea, para ordeñar la baba de caracol. Y poco a poco se fue convirtiendo en una plaga en el Amazonas, ¿no? En el Amazonas colombiano. Su presencia ya está en 16 municipios del departamento de Caquetá, y lo cual está haciendo una alerta brutal, porque además de que extingue especies regionales de otros caracoles por competencia alimenticia, eso lo hemos mencionado, no solo tú no afectas a una especie o comiéndotela o siendo venenoso si te comes, sino acabándote sus recursos, o sea, compitiendo por alimento, quitándole la torta de la boca. Pero entonces, además de ser altamente voraz y alimentarse una gran variedad de plantas, hongos, algas e incluso de animales en descomposición, y ser muy resistente y tolerante a todo tipo de ambientes, entonces que ya parece ser que van a estar aquí en Colombia, van a estar en los próximos por muchas décadas a venir, resulta que son caracoles súper peligrosos para las personas y para un gran número de otros animales salvajes, porque son vectores de nemátodos parasíticos, de los parásitos que hemos hablado tanto aquí, que son propios de pulmones de las ratas y que causan meningitis, meningoencefalitis, y así como un tipo de ileocolitis es eosinófila, ya saben que nos gustan estas palabras aquí, en múltiples grupos de fauna, incluyendo los humanos. Entonces ahí hay todo un rollo de que si ves un caracol no lo toques, porque si lo tocas te puede dar, imagínate, encefalitis. ¡Cámara! Y esos son los caracoles de la baba de caracol, ¿no? Entonces aquí, para que vean a veces cómo la excusa es, sí, vamos a decirlo, idiota. Y generas todo un tipo de afecciones insospechadas. ¡Cámara! Oye, mi queridísimo Andrés Cota, se nos está acabando el 20 de este masaje cerebral. Ha sido un par de episodios... No sé si... Duros. Sí, no me gustaría decir que uno sale ahorita con la cabeza en alto, ¿no? Porque además todo parece ser regada nuestra y de nadie más. En gran medida, sí. ¿No? En gran medida, sí. O sea, ninguna especie llegó sin querer, ¿sabes? Hombre, la especie invasora por excelencia, pues nosotros mismos. Nosotros. ¿no? Los humanos somos de origen africano y estamos literalmente hasta en el Polo Sur, o sea, en el Polo Norte y en el espacio, ¿no? Si nos queremos apropiar de todo y lo hacemos todo mal, para acabarla de regar. Pero bueno, pues muchísimas gracias, queridísimo Andrés Cota. Nos escuchamos la próxima semana, ahora en este masaje cerebral semanal. Masaje semanal. Y si lo quieren escuchar porque llegaron tardecillo o cualquier otro episodio del pasado, no dejen de buscarlo en plataformas. Ahí estamos en todos lados, igual Masaje Cerebral. Y ahí se pueden dar un quemón de los episodios de ya estas 3 temporadas y 2 episodios que llevamos de la 4ª. Exacto. ¿Va? Nos escuchamos la próxima semana. Pase usted buena tarde. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública a través de Reactor